en que la persona puede estar convulsionando y puede no estar en movimiento, ¿verdad? Pero en general van acompañados de contracciones musculares, involuntarias, faciales, pueden ser generalizadas como tónicos, tónico-clónicas, mioclonías, etc. Y todo este cuadro se debe a una descarga neuronal excesiva. Entonces, es un fenómeno paroxístico ocasional, convulsión, decimos ocasional, ¿sí? Paroxística e involuntaria, producido por descargas neuronales anormales. Generalmente esto está asociado a un área de la corteza o también pueden afectar los dos hemisferios, o sea, puede ser solamente un hemisferio o puede afectar los dos hemisferios. Y como mencioné, esto se manifiesta, ¿verdad?, con trastornos bruscos, transitorios, ¿verdad?, motores que pueden ser percibidos por el entorno o también por el paciente. Y acá tenemos una pequeña lista interesantona de lo que tenemos que saber, ¿sí? Entonces, como les dije, las convulsiones pueden ser focales, sin alteración de la conciencia o con alteración de la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿O cómo vamos a indagar eso? Se le pregunta al paciente si se acuerda. Entonces, ¿vos te acordás de lo que pasó? ¿Verdad? Entonces, ahí cuando uno hace esa pregunta, uno está indagando el estado de conciencia de ese paciente. Y si te dice, sí, doctora, yo me acuerdo que yo estaba, me caí, ¿verdad? O barre, entonces es sin pérdida del conocimiento o sin alteración. O si les dice, no me acuerdo de nada, ya me desperté estando acá, ¿entienden? Entonces eso es importante también porque habla del grado y si es con pérdida o sin pérdida. Después tenemos acá, interesante también, esta diferenciación de cuando hablamos de cuadros motores y no motores. O sea, no toda convulsión necesariamente va a ir acompañado de un movimiento muscular como estamos acostumbrados a ver. O sea, los tónicos, los motores tónicos, clónicos, espasmos, hiperkinéticos, tónicos. Y las no motoras son la autonómica, falta de respuesta, cognitiva, emocional y sensitiva. Y acá tenemos las generalizadas que pueden ser motoras y no motoras, ¿verdad? Las ausencias, típica, atípica, mioclónica o simplemente palpebral. O sea, la persona está ahí con su movimiento constante. Entonces, esto también es epileptógeno. Esto también ya es. Las personas no miren mucho, Bueno, causas entonces, ¿verdad? Tenemos varias causas metabólicas, ¿verdad? Generalmente hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, hipoxia, estado de alcalosis. ¿Qué hace? Que genera una mayor despolarización, entonces se generan más potenciales de acción y hay una hipersincronización neuronal. O por activación del sistema reticular activador o por una afectación del fosfato de piroxina, donde hay menor formación de GABA. Sabemos que GABA tiene un efecto negativo, ¿verdad? Un efecto inhibitorio, un efecto depresor, mejor dicho, o traumatismo, tumores, infecciones también que pueden causar estados de hiperexcitabilidad neuronal. Entonces, se genera, ¿verdad? Como les dije, esto tiene su origen en la corteza cerebral. Eso es muy importante que sepan. ¿Por qué les digo eso? Entonces, una persona que tenga algún tipo de lesión en la corteza, entonces ya puede también favorecer que pueda tener una epilepsia secundaria. Esto se suele ver, por ejemplo, pacientes que hayan tenido traumatismos cerebrales, ¿sí? O que hayan tenido ACVs, ¿sí? Entonces,
queda una afectación en la corteza y esto puede predisponer a las convulsiones, ¿sí? Entonces, hay una actividad eléctrica inestable focal que puede también ir a ambos circuitos y se propaga en forma generalizada, como les dije, en la corteza. También pueden ser por causas infecciosas, meningitis, encefalitis, VIH, tétano, fiebre, ¿verdad? Que es una causa muy común de convulsiones en los niños. Bueno, después voy a apagar este hablar. Hay causas, alteraciones del metabolismo, ya vimos hiponatremia, hipocalcemia, hipoglicemia, alcalosis metabólica, también estados de hiperventilación, como les dije, traumatismos, tumores, hemorragias, todo esto pueden favorecer la aparición de las convulsiones. Y también secundario a fármacos, ¿verdad? Intoxicaciones por monóxido, anfetaminas, sobredosis de cocaína, fármacos antiepilépticos. Y también pueden ser acá, ¿verdad? Por fármacos, sonidos o fotoestimulación, que es el caso de de la imagen, ¿verdad? Bueno, entonces la clínica del paciente, ¿verdad? Lo más común es la convulsión tónica. El paciente puede tener un estado rígido o una hipertonía. Generalmente, y esto es muy importante porque hace la diferencia con un síncope, van acompañados de liberación de esfínter. Entonces, ahí entonces si se cayó, entonces, o sea, en el caso de que sea con pérdida del estado de conciencia, entonces el paciente se va a despertar todo mojado, ¿verdad? Entonces, eso va más a favor de una convulsión. Entonces, generalmente las convulsiones van acompañados de liberación de esfínter, ¿sí? Entonces, cianosis, las extremidades arqueadas y el grito, ¿verdad? Tener un grito antes de convulsionar. Entonces, hay una rigidez generalizada del tronco y extremidades y un arqueamiento, como un semiopistótono. Después tenemos la tónico-clónica, ¿verdad? Que es la tónica, así que vimos como tal, pero también van acompañados del movimiento, que es la parte clónica, ¿verdad? Desplazamientos rítmicos de flexión y extensión con cialorrea, ¿verdad? De ahí la importancia de siempre cuando estamos ante un paciente que está convulsionando de ponerle de costado para evitar broncoaspiración. Entonces acá las clasificaciones, ¿verdad? Parcial simple, complejas, las generalizadas y las sin clasificar, que son las febriles, las convulsiones neonatales o los espasmos infantiles. Entonces, las focales es cuando simplemente afecta un hemisferio, ¿sí? Entonces, inicia en un área específica o de un hemisferio cerebral. Y generalizada se dice cuando están afectados dos hemisferios. Y luego tenemos los espasmos. Entonces, sin alteración de la conciencia, el paciente va a recordar de todo, motor, autonómico o también, por ejemplo, fenómenos sensitivos o psíquicos, ¿verdad? Acá entra, por ejemplo, el famoso déjà vu. Después tenemos las que son focales con la alteración de la conciencia, o sea, el paciente solamente afecta un área, pero el paciente no va a recordar. Entonces, tónicos, clónicos y en algunos casos también pueden ser secundariamente generalizadas. Se les puede ponerle ese nombre. Y los que son sin alteración del estado de conciencia, ¿verdad? Pueden ser también, en este caso, va a depender del área, el movimiento puede ser localizado, sensitivo, o sea, el paciente puede tener, por ejemplo, hormigueo, mioclonías, espasmos, y si tiene un componente autonómico, puede tener ruborización, sudoración profusa o cambios pupilares. Y con alteración de la conciencia, ahí ya hablan de la afectación del lóbulo temporal, ¿sí? Y esto también puede afectar los dos hemisferios. Bueno, entonces, eso serían las convulsiones. La convulsión, cuando nosotros vamos a hablar, entonces estamos hablando de un episodio, ¿verdad?
autolimitado, paroxístico, o sea, un paciente que convulsionó. Ahí tenemos que buscar la causa. Ahora, ¿cuándo decimos epilepsia? Cuando este paciente, ¿verdad?, tiene crisis recurrente, aparecen varias descargas excesivas de actividad eléctrica neuronal en un área de la corteza que esté afectada. Y ahí pueden haber convulsiones focales generalizadas, y también hay una predisposición genética. Entonces, para que haya epilepsia, tienen que ser recurrentes las crisis. Y eso siempre es muy delicado, este tema, ¿verdad? Principalmente cuando nosotros hablamos en el contexto de una crisis. O sea, ¿cuándo tratar? O sea, ¿cuándo yo le voy a iniciar a un paciente que tuvo una crisis convulsiva anticonvulsivante? ¿Para cómo yo sé si ya no es principio de una epilepsia o es una convulsión aislada? Entonces, siempre tratar de derivar al paciente al especialista, al neurólogo, lo más pronto posible, hacer el encefalograma, si es posible, dentro de la internación para que él salga ya con una medicación, si así fuese necesario. Porque es muy peligroso que viene un paciente, voy a prender la luz, parece que se van a dormir todo. No, es este. Mi miedo era que convulsione, ahora que se duerma. Bueno, ¿por qué les digo esto? Ahora, imagínense ustedes que viene un paciente que tuvo una convulsión aislada, se le hace las medidas anticonvulsivantes, le van a la casa y que después convulsione manejando, ¿verdad? O sea, implica pues un peligro mayor. Entonces, si es posible siempre hacer todos los estudios al paciente, ¿verdad?, completar sus estudios en la internación y ya evaluar por qué. O sea, si fue por una hipoglicemia, entonces tratar la causa; si fue una hiponatremia, tratar la causa; si fue por sustancias, o sea, hacer el diagnóstico completo para poder evitar, ¿verdad?, que eso vuelva a ocurrir. Pero hoy en día, lo que yo más suelo ver es que ya se les suele mandar de alta con anticonvulsivante. Nuevamente, entonces, nuestra imagen convulsivante, ¿verdad? Entonces, tenemos una aparición de impulsos eléctricos, hay una actividad química, hay una actividad eléctrica, se activan los potenciales de acción, hay una afectación de los iones, déficit de GABA, y esto genera estados de hiperexcitación y se produce en la epilepsia. Entonces acá vemos, dependiendo de su sitio, ¿verdad?, si en la niñez, la epilepsia crónica, el lóbulo temporal, todos los lóbulos, los criptogénicos, los generalizados, los sintomáticos, las crisis neonatales, ¿verdad?, las convulsiones febriles también. Y las causas, igual, similar a lo que hablamos en las convulsiones, ¿verdad?, enfermedades, un cuadro infeccioso, metabólico, acá destellos luminosos, acá también que el paciente mismo suspende. Esto es muy común también, ¿verdad?, que esté ya indicado su medicación y el paciente suspenda su anticonvulsivante. Entonces tenemos acá, ¿verdad?, la fase tónica, al igual de lo que vimos, y las clónicas, que son con los movimientos, los espasmos musculares o las ausencias. Entonces sería el estudio que se realiza para confirmar el diagnóstico, que es el electroencefalograma, donde se evalúan las ondas. Estos serían las ondas normales, alfa, beta y delta, tita y delta, y acá serían cómo se ven cuando ocurren las descargas paroxísticas. Y los diagnósticos diferenciales, ¿verdad?, siempre evaluar un cuadro cardíaco, un síncope, espasmo en la infancia, sonambulismo, una migraña también puede tener como un diagnóstico diferencial con aura, parálisis de sueño o estado catatónico. Y el tratamiento es con las benzodiazepinas y luego, en primera instancia, y si no mejora, ahí utilizar los antiepilépticos, el difenidantoína, fenobarbital, y tratar también la causa, ¿verdad?, dependiendo.
Y si no cede, ahí recién hacer la intubación. Cortito. Fácil. Dime. Sí, 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 sí tiene. Si en la familia hay, existe la probabilidad que tenga también. ¿Qué? Sí, sí son, sí son. Bueno, las meningitis, ¿qué podemos decir? Son cuadros infecciosos que afectan al sistema nervioso, son graves cuando ocurren la inflamación de las meninges. Bueno, entonces las inflamaciones de las meninges, específicamente la aracnoides y la pía madre, la clínica principal de pacientes es cefalea intensa, fotofobia, rigidez de nuca. Ustedes ya saben, ya vieron en micro. Van a responder entonces. La pregunta 5 abierta de neuro. Síntomas de meningitis. ¿Eh? No es tu fila. En tu fila va a salir gérmenes. De tres gérmenes. No. Así no. Nombre y apellido. Fulanito de tal, menganito de tal, así quiero. Entonces, cefalea, fotofobia, rigidez de nuca. Tiene una morbimortalidad elevada, la mortalidad del 25%. Antes la mortalidad era muy alta, ¿verdad? Por el tema del diagnóstico, pero hoy en día con la medicación apropiada tenemos muy buena respuesta. Entonces, los cuadros clínicos pueden ser de etiología bacteriana, viral o subaguda. Entonces, la bacteriana viene a ser, como su nombre lo dice, por una infección por una bacteria. Ocurre una infección supurativa en el espacio subaracnoideo, genera una inflamación en el sistema nervioso central. Generalmente el paciente también va acompañado de alteración del nivel de conciencia, convulsiones y aumento de la presión intracraneal. Esto afecta a las meninges, al espacio subaracnoideo y también al parénquima cerebral. Es más frecuente en niños, ¿verdad?, mayores a 4 semanas y adultos 75 al 80%. Entonces, acá vemos los gérmenes ahí que me preguntó, entonces vas a poner Strepto, Pneumoniae y Neisseria meningitis o también llamado, ¿cómo se llama este? Meningococo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, generalmente este está asociado a trauma, fístula o una hipogamaglobulinemia, que es una afectación en la cual el paciente tiene una disminución de una afectación de su inmunidad. Anesplenismo, alcoholismo también pueden ser como factores de riesgo. Después tenemos el estrepto del grupo B, la listeria. Esto se ve más común en pacientes, en los niños neonatos, ¿verdad? Están asociados a las infecciones del canal del parto. Hay hemófilos influenza también en los niños. Estafilococos, principalmente en traumas, Haemophilus, enterobacterias. Streptoviridans, Staphylo aureus, Streptococo, el grupo ASEC, principalmente asociados a cuadros de endocarditis, por ejemplo. Bien, ¿qué podemos decir de los cuadros virales? Principalmente asociados a los enterovirus. También están en la varicela zoster, el virus del herpes y arbovirus. Enterovirus es más común verano y otoño, principalmente en los niños. La subaguda, ¿verdad?, suele ser más asociado a la tuberculosis,
al Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum y también al Treponema pallidum, ¿verdad? ¿Qué causa Treponema pallidum? Muy bien. Ya van a tener todos. Entonces vemos acá cuadros de infección de las meninges, ¿verdad? Específicamente, acá nuestro foco, nuestro punto de partida, ¿verdad? Esto también es interesante tener en cuenta, ¿verdad? De la cercanía de los cuadros infecciosos, principalmente los que afectan en la parte respiratoria, ¿verdad? Las otitis, las mastoiditis, la sinusitis, entonces muchas veces pueden servir también como puerta de entrada y generar una infección por contigüidad, ¿sí? Entonces tener mucho cuidado, principalmente también cuando vemos, por ejemplo, que el paciente está con una infección de piel y partes blandas, por ejemplo, una celulitis periorbitaria en los niños, ¿sí? O si no, en la parte de la mucosa nasal, tener mucho cuidado que puede producir absceso y puede ir a una meningitis por contigüidad. Entonces, tener en cuenta también eso. Generalmente, estos pacientes se sugiere luego que estén internados. Bien, entonces acá hablamos un poquitito de lo que es la circulación, ¿verdad? Recordar un poquitito en relación a la fisiopatología. Entonces afecta principalmente lo que es entre la dura madre y la aracnoides principalmente. Esto también en los niños que tienen factores de riesgo, los que tienen hidrocefalia, también hay un agrandamiento del tamaño de la cabeza. En el caso de la tuberculosis, sabemos que su puerta de entrada es por la inhalación, ¿verdad?, de los Mycobacterium, y estos pueden ir también a la parte cerebral. La clínica del paciente, como hablamos, es fiebre elevada, cefalea intensa y rigidez de nuca, ¿verdad? Tiene un curso clínico rápido, también pueden haber cuadros de infecciones subagudas. Normalmente hay una disminución del nivel de conciencia, todos tienen la misma clínica, ¿verdad? Otra clínica puede ser náuseas, vómito, fotofobia, y también existe una alta prevalencia para tener convulsiones. Entonces, la fiebre, vómito, cansancio, confusión, ¿verdad? También fiebre, tener en cuenta. Y las convulsiones, ¿verdad? Generalmente la clínica, ¿verdad?, ya sugerente, entonces una vez que tengamos la presencia de la rigidez de nuca, la fiebre y la cefalea, ya tenemos que buscar en el examen físico signos, ¿verdad?, que condicen con una meningitis. Tenemos el signo de Kernin y signo de Brudzinski. No quiere pasar. Entonces, Kernin sería entonces, al levantar la pierna, también el paciente tiende a elevar el miembro o principalmente una resistencia, ¿verdad?, para la elevación por la rigidez. Y Brudzinski, al levantar la cabeza, también moviliza la pierna. Bueno, entonces, para confirmar el diagnóstico, ¿verdad?, tiene que hacer con la punción lumbar, pero tener en cuenta también algunos signos de aumento de la presión craneana, principalmente si hay deterioro del nivel de conciencia, edema, pupilas dilatadas, parálisis, cuadros de descerebración o bradicardia, hipertensión y respiración irregular. Generalmente se sugiere hacer una tomografía, ¿verdad?, antes de hacer la punción lumbar. Y ahí ver los signos, ¿verdad? Anisocoria, por ejemplo, eso muy mal pronóstico. Entonces, acá el buscar otros datos que también nos ayuden a orientar al diagnóstico, ¿verdad?, la meningococcemia. Entonces van a ver máculo, pápulas eritematosas,
también en tronco, extremidades, palmas y plantas. Cuando hay cuadro viral, principalmente cefalea, fiebre, no va a haber también rigidez, va a haber también rigidez de nuca, pero en el LCR, ¿verdad? Vamos a encontrar, no va a haber tantos neutrófilos, va a haber más linfocitos y al hacer el cultivo no va a haber un crecimiento bacteriano, ¿verdad? Ahí se usan otros estudios, el Field-Am-Ray, por ejemplo, para evaluar los cuadros, los gérmenes virales que pueden causar. Y tenemos entonces la misma clínica, malestar, mialgia, anorexia, dolor abdominal, también pueden haber alteraciones del estado de conciencia, esto ya puede hablar de datos de una encefalitis. Y también nos suelen haber cuadros de afectaciones parenquimatoso en la parte viral. La encefalitis viral en sí, el paciente va a tener fiebre, signos de afectación meningia, confusión, trastornos conductuales, eso es lo que no es común que haya en la bacteriana, puede haber en la viral, alucinaciones, agitaciones, cambios de personalidad y conductuales que inclusive puede parecer como un cuadro psicótico. Entonces pensar en encefalitis. Y también acompañado de la epilepsia, afasia, ataxia, hemiparesia, movimientos involuntarios y también pueden haber afectaciones del eje hipotálamo hipofisario. Y la meningitis subaguda, ya cuando hablamos de un cuadro crónico, ¿verdad? Entonces el paciente va a tener persistentemente cefalea, rigidez de nuca, febrícula, no va a haber en los cuadros agudos lo que hay la fiebre elevada, acá no va a haber eso, pero van a haber cuadros de febrícula y también sudoración nocturna en el caso de pensamos de una tuberculosis. Entonces, fiebre, tos, puede haber esputo en el caso de pensar por micosis y también pueden haber dolor retroesternal pensando que mi punto de partida sea pulmonar. Y el análisis, ¿verdad? Es mediante la confirmación, es mediante la punción lumbar. Entonces, ¿qué podemos encontrar de datos que nos orienten? Una presión de salida aumentada, o sea, va a salir a presión, o sea, se coloca y sale a chorro, a presión el líquido. Leucocitosis, glucosa disminuida y también aumento de proteínas. Son datos que van a favor de una meningitis bacteriana aguda. Y esto sería un cuadro donde podemos ver algunas características. Esto ya cuando ustedes estén haciendo su internado, su residencia, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que el LCR sea un líquido claro, cristal de roca. Si pensamos en algo bacteriano, va a ser amarillento, viral claro, y tuberculoso varía bastante, ¿verdad? Entonces acá lo que más nos orienta, ¿verdad? Sería la parte de la glucosa, va a estar disminuida en la bacteriana, sin embargo en la viral va a estar aumentada. Y también la celularidad, ¿verdad? Obviamente en la bacteriana va a haber un predominio de polimorfonucleares y en las virales va a haber mononucleares. Bien, entonces acá, siguiendo lo que habíamos hablado, la meningitis viral va a haber, la glucosa puede ser normal o aumentada y no vamos a, nuestra tinción de Gram, que es lo que tenemos de forma rápida, no va a crecer nada, obviamente. Y lo ideal es hacer el cultivo viral y la serología también. Y la encefalitis también, la misma cosa, ¿verdad? La presencia de pleocitosis linfocítica y también la glucosa va a ser normal. Y la subaguda, hablamos ya de un cuadro de mayor tiempo, mayor presión de abertura, también va a haber pleocitosis y también va a haber mayor cantidad de proteínas. Y la antibiótico-terapia, ¿verdad? Si sospechamos gérmenes extrahospitalarios, la cefalosporina de tercera generación tiene muy buena penetrancia en la barrera hematoencefálica.
si pensamos en cuadros virales o encefalitis del aciclovir, y metronidazol si pensamos en anaerobios. La dexametasona es interesante en el caso de que haya signos de aumento de presión intracraneana. Y si estamos en un cuadro intrahospitalario, o sea, por ejemplo, un paciente que haya tenido un traumatismo, ¿verdad? O un accidente o un postoperado, ¿verdad? De la cabeza, entonces obviamente tenemos que cubrir esos gérmenes y utilizamos banco con ceftazidima o banco con meropenem o banco con cefepime. Tratamiento de la parte viral, entonces como les hablé, principalmente aciclovir y bastante tratamiento sintomático del paciente. Y la encefalitis también la aciclovir y tratamiento también sintomático. Y eso es todo. Cortito. Vamos a dar un pequeño repaso, ya que ustedes tienen que rendir también. Esto solamente es un repaso general, así conceptos grandes. En las siguientes clases vamos a estar profundizando más. Entonces vamos a ver un poquitito lo que serían las funciones de las hormonas. O sea, el control neural y endocrino se basa en la sincronización de los sistemas, o sea, me está mirando la foto. Hay la parte endocrinológica junto con la parte neurológica, ¿verdad? Pues están en conjunto. Y secretan neurohormonas que son la ADH, la oxitocina y las hormonas hipofisarias que son encargadas de controlar la fisiología corporal. Tenemos entonces el sistema nervioso central, el transporte sanguíneo y el órgano diana, ¿verdad? Entonces acá en cuanto a sus componentes, pueden ser proteínas péptidos, derivados esteroideos, derivados de la tirosina, ¿sí? Pueden ser producidos de cualquier proteína, derivados del colesterol, o en el caso de las hormonas tiroides, producidas a través de una prehormona, ¿verdad? Y el control, ¿mediante qué el control? ¿Qué tipo de retroalimentación es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces, siempre que haya una disminución, esto hace que aumente la producción. Tema de examen. Epa. Pregunta 50. Le tengo que empezar a hacer. Bueno, entonces en relación al control del hipotálamo, hablamos de la hipófisis. El hipotálamo, controla la función hipofisaria. Están reguladas, ¿verdad? Regulan la hormona de crecimiento y también la neurohipófisis que vamos a ver entonces. Entonces, la hipófisis y el hipotálamo están estrechamente relacionados anatómica y fisiológicamente. Podemos hablar de la hipófisis, dos partes, adenohipófisis, neurohipófisis, acá sus orígenes embriológicas. La neurohipófisis produce las hormonas neurohipofisarias, la ADH y la oxitocina, y producen o liberan al plexo capilar de la arteria hipofisaria anterior. La adenohipófisis producen 6 hormonas, las corticotropas ACTH, tirotropas TSH, las gonadotropas FSH, LH, las lactotropas prolactina y las somatotropas somatotropina. Entonces, acá te vemos, ¿verdad? Esta irrigación pasa por el plexo, también llegan a la neurohipófisis, también en respuesta de las células adenohipofisarias, van recibiendo varias aferencias, pasa a la hipófisis y ahí se van liberando. Entonces acá la hormona tiroliberina, la liberación de TSH, la liberadora de gonadotropina, FSH y LH, corticoliberina, ACTH y así sucesivamente. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la hormona de crecimiento? Entonces, fisiológicos, crecimiento, depósito de proteínas,
utilización de la grasa como sustrato y también modifica la utilización de la energía. La somatomedina también actúa a través de la IFG, ¿verdad? La somatomedina refleja el valor y son necesarias para las acciones circulantes y locales. Y también acá vemos que están reguladas, aumentan la pubertad, aumentan el ayuno y la falta de proteínas, aumentan los valores de aminoácidos y su estímulo también es en el ejercicio y en algunas situaciones de estímulos estresantes. Después tenemos las alteraciones de la secreción, entonces pueden producir enanismo en el caso de que sea muy poco, o si está aumentado puede producir gigantismo. Bueno. Y si es que existe una hipersecreción de la hormona de crecimiento en la adultez, produce la acromegalia. Bueno, del ADH, ¿qué podemos hablar? Que está relacionada a la oxitocina, ¿verdad? También regulado hasta la neurohipófisis. La ADH regula la osmolalidad, lo que es la alteración de la excreción renal de agua. Hay múltiples factores que hacen que se estimule, por ejemplo, hipovolemia, hipotensión, náuseas, estrés. Entonces, se reduce lo contrario. O sea, cuando hay estos estados, ¿verdad? Entonces se secreta la hormona antidiurética y contribuye de esta manera para controlar lo que es la presión y también lo que es la hipovolemia. ¿Qué sabemos de la oxitocina? Sabemos que es importante para la lactancia, para favorecer la expulsión de la leche. El reflejo de la expulsión empieza cuando el pezón es estimulado, ¿verdad?, por las células neuroendocrinas y se contrae las células mioepiteliales de esta manera expulsando la leche. Y también tiene una acción muy importante en lo que viene a ser para el trabajo de parto. Esto, como dije, es generalidades, volveremos a hablar la semana que viene ya de cada parte específica. Entonces acá vemos la oxitocina en sangre, ¿verdad? El bebé mama y eso hace que estimule la lactancia y su efecto en el canal del parto. De las hormonas tiroideas, ¿qué podemos hablar? Es su secreción, ¿verdad? Hay un atrapamiento, la oxidación del yoduro, se produce la tiroglobulina, hay procesos de yodación y acoplamiento, estos están muy unidos a las proteínas plasmáticas, la alteración de los niveles de la tiroglobulina, ¿verdad? También no modifican la concentración de las hormonas tiroides y lo más importante que casi todas las T4 terminan convirtiéndose en T3 que viene a ser como la hormona activa, ¿verdad? Entonces si queremos saber realmente el estado, ¿verdad?, del paciente, podemos pedir TSH y T3, ¿verdad?, para no pedir T3 y T4, que viene a ser como su producto final, por decir así. Bien, entonces, ¿cuáles son los efectos que tienen? En la transcripción de genes, activan o inhiben la transcripción genética, también más de T3, más efectivas que T4. En la parte celular, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el número de mitocondrias y aumenta el número de actividad de la bomba sodio-potasio. También a nivel corporal y son imprescindibles para el crecimiento. Entonces, la termogenia, la frecuencia cardíaca y la parte respiratoria, el gasto cardíaco, la presión diferencial y el uso de sustratos metabólicos. Entonces, cuando hay un aumento de T3 y T4, sabemos que esto se mida por retroalimentación negativa, disminuye la secreción de TSH, poca influencia de la conexión, efecto de T3 y T4 en la hipófisis y ahí de esta manera se va manteniendo la homeostasis.
Acá algunas situaciones patológicas, esto vuelvo a repetir, vamos a volver a hablar, en el caso de la enfermedad de Graves, ¿verdad? O en el caso de el paciente que tiene estas características, incremento del metabolismo, aumento del apetito, con adelgazamiento, nerviosismo, inestabilidad, y los niveles de TSH se encuentran por debajo, ya que va a haber un número elevado de hormonas tiroides, T3 y T4. Y también en algunos casos, ¿verdad? Cuando está bajo, el paciente va a tener todo lo contrario. Disminución de la tasa metabólica, intolerancia al frío, bradicardia, retraso en movimiento, letargia. Hay una acumulación de mucopolisacáridos que genera como el mixedema. Y en la niñez se llama de cretinismo. Y en este caso el paciente va a tener sus TSH elevados. Sí, en teoría cuando se controla tu factor desencadenante, tu exoftalmos mejora, ¿verdad? El exoftalmos mejora cuando el paciente se trata su factor, su T4. No existe un tratamiento específico como tal, solamente se trata el factor desencadenante. O sea, si vos le das su T4, ya va a mejorar. Su T3, sus antitiroideos mejor dicho. Bien, ¿qué podemos hablar de las córticos suprarrenales? Tenemos, ¿verdad? Dependiendo del sitio, vamos a tener la secreción. Entonces, la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Entonces, la zona glomerular producen los mineralocorticoides, la zona fasciculada, los glucocorticoides y la zona reticular, las hormonas sexuales. La aldosterona sabemos que está relacionado para lo que es el control de la homeostasis, específicamente la presión arterial, es la principal, 90% de la función mineralocorticoide, aumenta la reabsorción de sodio y secreción de potasio y también altera o modifica el transporte de electrolitos. De los glucocorticoides hablamos principalmente del cortisol, este es muy interesante, que posee efectos sobre el metabolismo, tanto no solamente de las grasas, ¿verdad? Sino también de los glúcidos, las grasas, las proteínas. Por ejemplo, hace que genere como un estado de hiperglucemia. ¿Por qué? Porque aumenta la gluconeogenia, tiene un efecto anti-insulínico que es como un efecto diabetógeno. Y ahí viene, apagan